Bueno, lo que haremos hoy será tratar el texto, la introducción del libro de Piketty, El capital en el siglo XXI. Lo que hace en la introducción al texto es presentar cuáles han sido los descubrimientos de la investigación que Piketty ha realizado acerca de cómo se comporta la desigualdad en las sociedades capitalistas. Así que, como hemos hecho en todas las sesiones anteriores, comenzaré marcando algunas partes de la introducción que me parecieron interesantes y luego abrimos la conversación. Entonces, lo primero que hace Piketty es decir que este tema, que es el de cómo se comportan las desigualdades o el problema de la distribución de la riqueza en nuestras sociedades, ha sido un debate que han llevado adelante los filósofos políticos, los economistas, pero que hasta hace muy poco era un debate sin datos, sino que era un debate ideológico y no teníamos información sobre qué es lo que en realidad sucedía. Y en esto el libro de Piketty representa un avance, porque la cantidad de datos con las que dispone es abrumadora, ¿no? De hecho, en el texto, en el libro, no están los datos, sino que hay un sitio web donde uno puede ir y fijarse los datos en los cuales el texto está fundado. Por cierto, en esos datos hay datos de Argentina, ¿no? Argentina dispone de datos, hay series históricas en Argentina acerca de cómo se ha comportado la desigualdad y se puede acceder a eso en la página web. Ahora, que no existan fuentes formales acerca de la desigualdad, dice Piketty, no significa que no hayamos tenido en el pasado información acerca de la desigualdad. Y esto me parece relevante, porque dice que la información ha venido de fuentes informales. No es que hemos estado ciegos acerca de la desigualdad, sino que cita el caso de, por ejemplo, novelistas, ¿no? Dice Balzac sabía cuál era la situación en relación con la desigualdad que se vivía en su época. Y creo que algo semejante nos pasa a nosotros, ¿no? En la situación actual, la información que tenemos acerca de la desigualdad es bastante poca. La única que al menos yo dispongo es la del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, pero eso no significa que no tengamos información acerca de lo que está pasando con la desigualdad. La información que tenemos es de vuelta informal. Piketty dice que el problema de la desigualdad es tan grande y tan importante que no debe ser dejado solo en manos de economistas y filósofos, porque tiene, dice, un componente subjetivo, un componente psicológico y un componente político, que si uno deja este problema solo en manos de economistas, entonces todo esto se pierde. Entonces lo que hace luego es presentar dos tipos de historias acerca de la desigualdad, lo que llaman las historias apocalípticas y el cuento de hadas, ¿no? Las historias con un final trágico y las historias con un final feliz acerca de la desigualdad, y presenta su propia posición como la historia realista acerca de la desigualdad, que no es ni un cuento de hadas ni es apocalíptica. Así que un modo de entender el trabajo de Piketty es como poniéndose en el medio de estas dos posiciones, ¿no? Los que dicen que la desigualdad es inevitable y conducirá a una catástrofe, que son los apocalípticos, y los que dicen que la desigualdad es un problema que se va a solucionar mágicamente, que son el cuento de hadas. Y la conclusión de Piketty es: la desigualdad es un problema grave, es un problema persistente, pero tiene solución. La solución no es fácil, y él va a proponer un modo de solucionar el problema, que si recuerdan el texto de Stiglitz está en contra de piensa que no es plausible ese modo de solucionar el problema de la desigualdad, y él propone otros. O sea que uno puede estar de acuerdo con el diagnóstico de Piketty acerca de la desigualdad y no acordar con la solución que él propone. Entonces la primera historia apocalíptica acerca de la desigualdad es la de Malthus, que en el siglo XVIII, en base a pocos datos sobre lo que había sucedido en Francia, antes de la Revolución Francesa, llega a la conclusión de que el campesinado se había empobrecido antes de la Revolución Francesa debido al crecimiento demográfico.
O sea, había habido una expansión demográfica de los campesinos y eso había hecho, dijo Malthus, que los salarios agrícolas descendiesen. Al haber muchos campesinos y la tierra seguir siendo la misma, eso había hecho que el valor de la tierra y la renta de la tierra subiese. Entonces eso había creado el caldo de cultivo para que estallase la Revolución Francesa. Y lo que proponía Malthus era acabar con todas las políticas sociales que tendían a proteger al campesinado, proteger al pobre, y llevar adelante políticas de control de natalidad sobre los campesinos. Entonces, el modo de acabar con la pobreza era disminuir, literalmente disminuir, hacer que nazcan menos pobres, ¿no? Esa es la solución de Malthus. El segundo apocalíptico es David Ricardo, que según Piketty propone un principio que a él le parece acertado, aunque Ricardo no saca las conclusiones que debería sacar. El problema para Ricardo es que si se deja librada la economía a sus propias leyes, el valor de la tierra y la renta del suelo se irá incrementando. De tal manera que al final todos los ingresos estarán acumulados en los terratenientes, ¿no? Ese es el problema que Ricardo ve. Y entonces lo que le importa a Piketty es la paradoja que enuncia, que la paradoja que Ricardo identifica es que si la población crece y la producción también crece por un periodo prolongado, entonces eso hace que los recursos humanos y los bienes sean abundantes, pero la Tierra no crece y no puede crecer porque el planeta es limitado, ¿no? La Tierra no se expande y la Tierra no crece, entonces la Tierra se vuelve escasa y cuando un bien es escaso, su precio sube. Así que con este mecanismo, Ricardo decía, si esto es así, si la producción crece y la mano de obra crece, la población y la producción crecen y la Tierra no, la Tierra se volverá cada vez más cara y la renta que tenga que pagar a alguien por trabajar la tierra de otro será cada vez más elevada. Si uno sigue con esta progresión, lo que sucederá es que al final los terratenientes, que son los dueños del bien escaso, habrán acumulado la mayor parte de los ingresos, ¿no? Y los que no son terratenientes estarán condenados a una situación de pobreza. El modo de evitar lo que proponía Ricardo es semejante al modo de combatir la desigualdad que va a proponer Piketty, porque lo que proponía era un impuesto progresivo sobre el valor y la renta de la tierra, de tal manera que a medida que subiese el valor y la renta de la tierra, el Estado gravase más impositivamente, de manera de evitar que se apropie el terrateniente de esos beneficios. Algo semejante va a proponer Piketty respecto del capital, que cree que es el problema que tenemos en el siglo XXI. Ahora, la predicción de Ricardo no se cumplió. No se cumplió esto de que los terratenientes se volviesen dueños de todos, como Ricardo presagiaba. Y en realidad tuvo que ver con esto, que Ricardo no pudo prever el desarrollo de una economía industrial. No tenía en mente una economía agrícola, en donde el principal recurso productivo es la tierra, y lo que sucedió fue la revolución industrial que hizo que la tierra perdiese valor como recurso productivo. Así que el hecho de que fuese escasa no hacía que su precio aumentase, porque no era necesario tierra para producir. ¿Okay? Ahora, Piketty dice, aunque lo que Ricardo identificó no se cumplió, sí sirve para explicar algunos fenómenos que han pasado en nuestro siglo, como por ejemplo el precio en el siglo pasado. Por ejemplo, el aumento del precio del petróleo se rige por este principio de escasez. El aumento de los precios de los inmuebles urbanos, dice, también se rige por este principio. Así que, como regla general, lo que Ricardo estableció no se ha cumplido, pero sí sirve para explicar fenómenos locales. Ahora, uno podría decir frente a lo que planteaba Ricardo, bueno, pero esto es no entender cómo funciona la economía, porque si el precio de un recurso o un bien sube, entonces la demanda tiene que
descender, ¿no? Y si la demanda desciende, a la larga el precio bajará. Así que esto que proponía Ricardo de va a haber una escalada indefinida de precio de la tierra y renta de la tierra no se tendría que dar. Así que el mercado se va a regular por sí mismo. Alguien podría decir frente a lo que plantea Ricardo, no se preocupe, ¿eh? Si el precio de la nafta sube, la gente consumirá menos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Si el precio de la tierra sube, entonces se consumirá menos tierra. Y el ejemplo que pone Piketty es interesante para ver por qué esto no funciona. Porque uno dice, imaginemos que el petróleo sube y el precio de los bienes inmuebles urbanos sube, que es lo que está pasando. Entonces la nafta sube y los precios de las viviendas suben. Entonces uno podría decir, no hay ningún problema, porque si están muy altos, tan altos como para que la gente no se los pueda comprar, entonces la gente irá y comprará otras cosas, comprará inmuebles rurales y dejará de andar en automóvil y comenzará a andar en bicicletas. Así que se desviará la demanda, ¿no? a bienes que estén al alcance del poder económico de la gente. Así que no hay ningún problema, ¿no? Y lo que dice Piketty es, esto no funciona así, porque el desvío de la demanda no es instantáneo. No es que yo no puedo comprarme una casa hoy en la ciudad de Córdoba y entonces me voy al campo a vivir y no puedo pagar la nafta y me compro una bicicleta. No, no es así. Y eso permite que el dueño del petróleo y de los bienes, de los inmuebles urbanos, tenga un periodo de tiempo en el que acumula riqueza. Riqueza que luego puede invertir, dice Piketty, en el ejemplo, en comprar los inmuebles rurales y las bicicletas. Entonces el problema de la desigualdad no se soluciona así, no se soluciona esperando que el mercado se equilibre por sí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Okay. Bueno, el tercer apocalíptico es Marx. Y creo que aquí tenemos a un especialista de Marx, así que al menos un simpatizante. Okay. Y lo que hace Marx es extender la lógica que Ricardo había aplicado a la tierra, extenderla a un sistema de producción industrial donde el principal recurso productivo no es ya la tierra, sino los bienes de capital. Una diferencia con la tierra es que los bienes de capital pueden acumularse indefinidamente, ¿no? La tierra es limitada, pero las máquinas y los bienes de capital no. Así que el dinero, ¿no?, con el cual se pueden comprar máquinas es acumulable indefinidamente. Y dice Piketty, es uno de los principios de Marx, que es el principio de acumulación infinita, que es que el capital tiende a acumularse en pocas manos de manera progresiva. Ahora, esta acumulación de capital en Marx indefectiblemente lleva a la crisis apocalíptica, que es o bien lucha entre capitalistas o bien lucha entre capitalistas y proletariado. Si la tasa de rendimiento del capital disminuye, entonces ahora, como está disminuyendo la torta que se deben repartir los capitalistas, comienzan a pelear entre ellos. Si la tasa de rendimiento del capital no disminuye, sino que sigue aumentando y el capital se va acumulando y se va volviendo cada vez más rico el capitalista, entonces la brecha entre capitalista y proletariado se ensancha y ahora está la lucha entre proletarios y capitalistas. Pero lo que importa es que en Marx, al final, siempre hay lucha, ¿no? Ahora, Piketty dice que esta profecía de Marx tampoco se cumplió. La razón, al igual que la de Ricardo, no se cumplió. Y lo que Marx pasó por alto fue que se podía aumentar de manera indefinida la productividad gracias al avance tecnológico. ¿Por qué es importante esto de que se aumente la productividad? Porque si se aumenta la productividad, es posible que el capital sea grande, ¿no? El capitalista aumente el capital que tiene y a la vez el proletario aumente el ingreso que recibe. Y eso es lo que posibilitó que, en la lógica de Marx, la productividad estaba estática. Entonces, si el capitalista acumulaba, lo que él acumulaba era lo que le quitaba al proletario. Finalmente, esto llevaba a una situación explosiva. Y lo que pasó fue que, debido al avance tecnológico, la productividad se fue expandiendo, el sistema económico se volvió cada vez más productivo, y aun si el capitalista se quedaba con una porción
cada vez mayor, como había predicho Marx, no era cierto que eso redundaba en un empobrecimiento progresivo del proletariado, sino que el proletariado también aumentaba sus ingresos en una proporción menor que las del capitalista. Eso provocó, dice Piketty, que la profecía formulada por Marx no se cumpliera y las sociedades capitalistas fuesen estables durante un largo periodo de tiempo, mucho más que el que Marx había pronosticado. Ok, hasta ahí esas son las explicaciones de Malthus, Ricardo y Marx son las versiones apocalípticas de la desigualdad, ¿no? Donde la desigualdad lleva a desastres. ¿Okay? Bueno, luego a partir de los años 50, Piketty dice esto cambia y aparecen lo que él denomina los cuentos de hadas acerca de la desigualdad. Y creo que en la Argentina vivimos algo así como un periodo de cuentos de hadas. ¿Okay? Y por eso importa ver lo que dicen estas historias. Bueno, el primero en formular un cuento de hadas acerca de la desigualdad es Simon Kuznets, que lo que hizo fue hacer lo mismo que hace Piketty, solamente que lo hizo en un único país y no en la multiplicidad de países que Piketty lo ha hecho, y lo hizo en un periodo histórico reducido, que es desde el año 1913 a 1948. O sea, lo que hizo Kuznets fue analizar las series históricas de reparto del ingreso en Estados Unidos desde el año 1913 a 1948. En el medio están las guerras mundiales. ¿Okay? Entonces, en el libro, Kuznets, luego de haber analizado los datos de cómo se distribuía el ingreso en Estados Unidos en ese periodo, identificó una curva, ¿no? Una curva de cómo se había distribuido el ingreso, que se conoce como la curva de Kuznets. Y lo que la curva mostraba era que mientras que en 1913 la distribución del ingreso era sumamente desigual, lo que había pasado, es decir, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la distribución del ingreso en Estados Unidos era muy desigual. Lo que había pasado desde allí hasta los años 50 era que la desigualdad había ido disminuyendo. Y entonces generalizó esto luego lo que había descubierto allí lo generalizó al año siguiente en una ponencia en donde lo que establecía esto como una regla y decía, bueno, los sistemas capitalistas tienen dos periodos. En un primer periodo que es de acumulación de capital, que en Estados Unidos se corresponde con el siglo XIX, la desigualdad crece. Pero luego que esto se ha logrado y que ahora el sistema capitalista está funcionando, ya se formó, ahora la desigualdad decrece. Y esto es una regla económica que de modo indefectible se va a dar. ¿Okay? Lo que dice Piketty es que si uno ve el libro de Kuznets, advierte que ahí él decía que este tipo de generalizaciones no se debían hacer. Y no se debían hacer porque él estaba trabajando solo con un país, el periodo histórico era pequeño, pero luego cuando al año siguiente parece haberse olvidado de todo esto y formula su ley. Y Piketty tiene una hipótesis de por qué lo hace y es una hipótesis política, ¿no? Que es, bueno, Kuznets está interesado en decirle a los países del tercer mundo que si adhieren al capitalismo les espera un final feliz, ¿no? Y que la muestra de que les espera un final feliz es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea sería, miren lo bien que le ha ido a Estados Unidos, que ahora es una sociedad más igualitaria, así de bien le puede ir a ustedes si aceptan el capitalismo. Al principio les irá muy mal, ¿no? Porque la desigualdad se disparará, como sucedió en el siglo XIX en Estados Unidos. Pero si tienen paciencia y esperan lo que se debe esperar para que el sistema comience a funcionar, la desigualdad comenzará a disminuir y la igualdad mágicamente aparecerá. ¿Okay? Entonces, la hipótesis de Piketty es que lo que estaba detrás era el problema de la Guerra Fría, ¿no? La lucha que tenía Estados Unidos con el bloque soviético y lo que dice Kuznets le sirve a Estados Unidos como para vender la mejor versión de su modelo. ¿Okay?
Bueno, después de todas estas dos historias, la del cuento de hadas y la apocalíptica, viene la historia real que Piketty descubre luego de analizar las series históricas. O sea, luego de haber hecho lo que deberían haber hecho los que habían hablado antes de él. Para disculparlos, Piketty dice que en ese momento, cuando se escribía esto, no había sistemas informáticos, era sumamente complicado acceder a la información. No sé si esto los disculpa, porque si uno no puede acceder a la información, tal vez lo mejor es callar. ¿Claro? Si uno no tiene información, se calla y se acabó. Pero entonces veamos lo que hizo, a los resultados a los que llegó Piketty. Algunas cosas que me interesaron para discutir luego. Lo primero que muestran los datos relevados es que la desigualdad nunca disminuye por el mero juego de leyes económicas, sino que las causas de disminución de la desigualdad han sido siempre políticas. No, eso es lo que Piketty descubre. Contrario a lo que decía Kuznets, que es, no, si usted entiende cómo funcionan las leyes de mercado, verá que la desigualdad mágicamente va a disminuir. Otro punto es que la desigualdad disminuye o no dependiendo de las representaciones que se hagan de la desigualdad los sujetos involucrados. Por ejemplo, si la sociedad cree que la desigualdad es injusta, entonces hay más probabilidades que disminuya que si la sociedad ha encontrado historias para racionalizar o justificar la desigualdad. Lo cual es obvio si uno piensa que las soluciones son políticas. ¿Okay? Y luego lo que hace es, lo que identifica son mecanismos de divergencia y mecanismos de convergencia. Los mecanismos de divergencia son los que promueven la desigualdad, los mecanismos de convergencia son los que tienden a disminuir. Los mecanismos de convergencia considera que hay uno que es verdadero y dos que son falsos. Así que veamos el que es verdadero y luego los dos que no lo son. El primer mecanismo que genera igualdad es la difusión del conocimiento, ¿no? Porque que el conocimiento se difunda posibilita que las personas puedan utilizar sus capacidades productivas y esto a la larga disminuye la desigualdad. ¿Okay? El ejemplo que pone es cómo la desigualdad entre Estados Unidos y China ha disminuido debido a los conocimientos de los cuales se han aprovechado los chinos, ¿no? Conocimientos desarrollados en parte por los norteamericanos, pero cuando el conocimiento se difunde, entonces esto tiene efectos económicos y lo que antes se hacía en Estados Unidos ahora se puede hacer en China, dado que allí también se sabe cómo hacer. Ese sería el efecto de la difusión del conocimiento. ¿Okay? Y cree que eso es algo real. Ahora, si uno piensa en esto a nivel no internacional, sino a nivel de Estado local, uno tiene un modo de identificar cuando un gobierno está preocupado por disminuir la desigualdad. Lo único que tiene que ver es qué presupuesto dedica a ciencia y educación. Si el presupuesto dedicado, que es lo que va a producir la difusión del conocimiento, si el presupuesto dedicado a ciencia y educación sube, uno tiene un indicio de que aquí hay un gobierno intentando combatir la desigualdad. Si disminuye, uno tiene un indicio de que no. O sea que ese es un primer indicador. Luego vienen dos mecanismos que son falsos. El primero señala que el desarrollo de la ciencia y la técnica ha hecho que ahora la producción dependa más de los recursos humanos. O sea, es más importante que una máquina, es el recurso humano capacitado para manejarla. Entonces, mientras mayor importancia tenga el recurso humano, más altos tienen que ser los sueldos y mayor rentabilidad tiene que tener el capital. Ese sería el mecanismo que está atrás. Así que esto tendría que conducir a la igualdad a largo plazo. Y Piketty dice que esto es falso porque esto se viene dando, esta mayor importancia de los recursos humanos se viene en los procesos productivos, se viene dando desde fines del siglo XIX y no se ve que haya una disminución de la desigualdad por esto. Así que este segundo mecanismo no es un mecanismo real, a pesar de que una y otra vez se lo menciona. Y el tercer mecanismo, que también es falso, es uno que en nuestro medio no tiene ningún tipo de prensa, así que a nosotros nos sonará raro.
Lo que dice este mecanismo es que la desigualdad en el futuro no será entre personas ricas y pobres de una misma generación, sino que será entre personas de diferentes generaciones. Supongo que a Santiago le interesará. Y que entonces no habrá una lucha de clases, sino que habrá lucha de generaciones. ¿No? ¿Por qué? Porque la generación envejecida habrá tenido tiempo de acumular riqueza y capital, y la generación joven no. Así que ahora habrá una desigualdad intergeneracional que reemplazará la desigualdad en la misma generación, ¿no? Y Piketty dice que también esto es falso. Si uno ve los datos, no hay nada semejante a esto, ¿no? La desigualdad más relevante sigue siendo la del rico y el pobre que vive hoy, no la del joven pobre y el viejo rico, ¿no? Okay. Y luego vienen estos son mecanismos. Entonces hay un mecanismo que él identifica que sirve para combatir la desigualdad, que es la dispersión del conocimiento, ¿okay? Y luego vienen mecanismos que sirven para promover la desigualdad. El primero, el que le señalaba antes, falta de inversión en educación. Si la dispersión del conocimiento es un mecanismo para disminuirla, la falta de inversión es un mecanismo de divergencia. El segundo es las remuneraciones elevadas de las personas que pertenecen al decil que recibe más. O sea, los sueldos más altos de la sociedad en los últimos años se han vuelto mucho más altos que antes, ¿no? Esto sería una remuneración desproporcionada de los gerentes, ¿no? De las empresas, o personal directivo de empresas. Entonces aquí tenemos una causa de la desigualdad que tiene que ver con el ingreso directamente. O sea, ¿por qué tienen mayor riqueza? Simplemente porque ingresan más. Ahora, ¿por qué ingresan más? Dice Piketty, por un problema político. No, tampoco hay ninguna regla económica. El problema político es que, dadas las reglas que tenemos, a estas personas se les permite a ellos mismos fijarse sus propios sueldos. Entonces no es raro que si ellos mismos pueden fijar sus propias primas y sueldos, estas terminen siendo altísimas. ¿Cómo se soluciona esto? Regulando los sueldos que pueden recibir los gerentes, aun si son de empresas privadas. Ok. El tercer mecanismo es este es el mecanismo novedoso que identifica Piketty, es el núcleo del libro. Es que si la tasa de rendimiento de capital, ¿no? el beneficio que recibe quien tiene capital, es más alto que la tasa de producción que tiene el país, entonces indefectiblemente la brecha entre quienes tienen el capital y quienes no lo tienen, ¿no? Los trabajadores que no tienen capital, tenderá a ensancharse. Ese es el mecanismo que identifica Piketty, y eso es lo novedoso del texto, ¿no? Entonces, dicho gráficamente, si la tasa de interés del dinero, ¿no? Esa sería la tasa de rendimiento del capital, es más alta que la tasa de producción del país, la tasa de crecimiento del PBI del país, entonces esto producirá indefectiblemente que el ingreso que recibe el capitalista sea más alto que el ingreso que recibe quienes no tienen capital, porque la tasa de rendimiento del capital es más alta que la cantidad de bienes que se están sumando a la economía. ¿Se entiende el mecanismo? Ok, la solución de Piketty entonces, si esto es así, y esto se ha dado en los últimos años en nuestros países, en Argentina, ¿para qué hablar ahora? Si uno ve la tasa de rendimiento del capital en la Argentina hoy es enorme, ¿no? Tiene esta tasa de rendimiento porque se está intentando luchar contra la inflación, pero sería bueno tener en mente lo que dice Piketty que sucede cuando uno tiene una tasa de rendimiento del capital alta y una tasa de aumento de la producción casi estancada como la que tiene Argentina. Mientras esto suceda, en estos años habrá acumulación de ingresos en los que tienen capital, ¿no? Entonces habrá indefectiblemente aumento de la desigualdad. La solución de Piketty para esto es la misma que Ricardo había tenido para la tierra. O sea, si la renta del capital está subiendo, lo único que queda para eliminar la desigualdad es gravar impositivamente el capital, que era lo mismo que decía Ricardo con la tierra. Si la renta de la tierra está subiendo, lo que queda para eliminar la desigualdad es gravar impositivamente. Bueno, esa es la solución que propone él. Bueno, para terminar, y ya escuchamos
lo que les haya interesado. Me parecía que una buena enseñanza que uno podría sacar del texto de Piketty es que la desigualdad tiene causas políticas y soluciones políticas, ¿no? Y él propone una solución política para la desigualdad. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un discurso instalado en nuestro país según el cual la causa de la desigualdad, o la causa de todos los males de la Argentina, es la corrupción individual de los gobernantes, y la solución al problema de la desigualdad y a todos los males que tiene la Argentina es la honestidad de los gobernantes. Pero hacer esto implica sacar del foco de atención lo que nos debería estar preocupando, que son políticas, ¿no? Les pongo un ejemplo para que se vea por qué la corrupción no es ni la causa ni la solución al problema de la desigualdad. Cuando uno ve las series históricas de distribución del ingreso en Francia y en Inglaterra, mientras va aumentando la desigualdad, no va aumentando la corrupción. Uno ve los índices de corrupción en Francia y en Inglaterra en esos años, y lo que ve es que está aumentando la desigualdad, efectivamente, por políticas, pero no porque haya corrupción gubernamental. Así que esto prueba que la corrupción no es la causa de la desigualdad, sino que la causa de la desigualdad son las políticas que lleva adelante un gobierno. Ahora, ¿qué tipo de corrupción es la que sí genera desigualdad? La corrupción que funciona como un incentivo para que el gobierno lleve adelante políticas que benefician al primer decil de ingreso. Eso sí, pero lo que genera la desigualdad allí no es la corrupción, sino la política que lleva adelante el gobierno incentivado por la corrupción. De modo que uno puede tener un gobierno corrupto que lleve adelante políticas que disminuyen la desigualdad, y puede también tener un gobierno honesto que lleve adelante políticas que aumentan la desigualdad. Si uno advierte esto, creo que entonces el eje de la discusión política deja de ser sobre quién tiene cuentas en dónde y pasa a ser cuáles son las políticas que estamos llevando adelante. Y creo que esto es lo que, al menos a mí, me interesaba destacar del libro de Piketty. Lo que muestra Piketty es las causas de si uno se fija en los mecanismos de divergencia y convergencia, en ninguno de los mecanismos de divergencia y convergencia aparece la corrupción. No es raro, ¿no? Las causas siempre son políticas. Gracias, y veamos. Supongo que esto último será motivo de discusión. Okay. Estoy preparado. Adelante. Simplemente pueden decir lo que les interesó, no tienen que discutir esto último que acabo de decir. Pueden tomar aire y pensar cómo discutir lo que acabo de decir. El frío los ha afectado, el frío también. Ok. Ya. Buenísimo. Bueno, yo voy a hacer un par de reflexiones. Lo primero, yo no tenía idea de la existencia de Piketty, pero me había leído algún artículo acerca de eso. En la introducción, primero me pareció más que oportuno poner el eje en la desigualdad que nos rodea. Y también me pareció oportuno sacárselo de la mano de los especialistas, ¿no? De economistas y sociólogos. Bueno, ponerlo para el alcance de la sociedad y por lo menos de la inteligencia de la sociedad. Punto uno. Punto dos, me pareció una tarea increíble, más allá que después funciona un poco, este libro no aparece de la nada, tenía ya trabajos anteriores sobre evolución de los ingresos, etcétera, etcétera, pero realmente es una tarea, creo que de una gran importancia, de la que él saca conclusiones y creo que después se van a poder seguir sacando conclusiones. La tercera reflexión es que no es un trabajo acabado. Él mismo dice que esto sigue creciendo, la base de datos está disponible y se siguen aportando datos de otros países y más datos de los países de este mismo lugar.
como cuarta reflexión, lo bueno que en pocas líneas, a uno le viene lo que es la continuidad de la línea histórica, que a veces como seres humanos tendemos a pensar en saltos discontinuos, entonces me voy a 1810, en Argentina, en el mundo, y como para abrir un periodo lo suficientemente amplio, permite ver, por lo menos desde un punto de vista, la historia de la humanidad, de parte, que y no es un detalle menor que sea desde el punto de vista de los ingresos y de la riqueza. Esa es la otra cuestión importante, que no ve tanto el flujo en los ingresos medidos en una unidad de año normalmente, y el stock, que es lo acumulado a un punto de tiempo. El stock, o sea, ingresos y riqueza. Me parece que, bueno, debo decirlo ahora, no estaría totalmente de acuerdo en lo poco que sé en su descalificación de Marx, sobre todo teniendo en cuenta que reconoció que no había leído el Capital, que nunca le había entrado el diente a lo que es la obra, digamos, más elaborada en cuanto al análisis de la sociedad capitalista, tanto el capítulo 1 que hizo en vida él, como 2 y 3, que terminan publicando en el sobre la y eso me llevó a ver algunas críticas al trabajo de Piketty y encontré, por un lado, marxista, lo que no me sorprendió, y también encontré un grupo chileno encabezado por Bucci, que fue el ministro de Economía chileno en la época, si no de Pinochet, por lo menos una política liberal importante, donde tienden a descalificar las leyes que surge con Piketty y le reconocen el trabajo, pero en definitiva dicen que no lo leí, son 55 páginas que si después alguien quiere yo preocupa ponerlo en debe haber mucha bibliografía, pero yo encontré 2 o 3. Y una cosa que lo quiero dejar como reflexión, porque entre los argumentos que da este grupo de liberales chilenos, es que en realidad el periodo que él ve como que la U vuelve a remontar, o sea, como bien dijiste, tenemos del siglo XVIII y vamos hasta la Primera Guerra, más o menos, decreciendo o creciendo las desigualdades. Después de guerra tenemos que se empiezan a achicar la desigualdad, un periodo de posguerra donde más o menos se mantienen, y a partir de los 70, 80 empiezan a explotar de nuevo, o sea, la parte remontada de la U hasta el hoy sigue creciendo la desigualdad. Que es en ese mismo periodo de los 80 en adelante, el grupo chileno pone con datos del Banco Mundial la disminución de la pobreza. Es un concepto distinto, pobreza y desigualdad, pero de todas formas una reflexión es, digamos, qué mecanismo sería el que oficia para que en un periodo donde la desigualdad ha crecido, la pobreza en el mundo ha decrecido y bastante según datos del Banco Mundial. Y lo último para terminar. Bueno, yo creo que con respecto a... encontré una crítica donde para los marxistas es muy difícil encontrar acuerdos en alguien que no sea marxista, inclusive hasta por el marxista de tiene un gran encanto por detenerse en lo que están en desacuerdo, creo que nunca sobrevuelan ¿qué aporta? Bueno, un marxista que realmente aplaude, trabaja, etcétera, etcétera. Bueno, en la conclusión no adhiere que este impuesto, no adhiere que la democracia y las actuales instituciones tiendan a generar políticas, digamos, de todas formas el propio Piketty encuentra la dificultad en que el mundo pueda ponerse de acuerdo con esta tasa o este impuesto al capital. ATAC viene peleando ese tiempo con temas impositivos. Y me parece que, bueno, Marx, yo no estoy de acuerdo que la visión de Marx sea poca. Con esto termino.
que sea apocalíptica, porque además algunos marxistas hablan de derrumbe. Marx nunca habló que la sociedad se iba a derrumbar por las contradicciones internas. Me parece que sí, Marx estudió inclusive todo lo que es la evolución tecnológica de Marx, que es lo que habla, que eso es lo que le permite a un capitalista sacarle ventaja a otro, pero lo que hay, o sea, nunca descuidó que dentro del capitalismo había un desarrollo tecnológico y de capital. Lo que saca una conclusión distinta es con respecto a la tasa de ganancia que Marx ve decreciendo la tasa de ganancia. Entendiendo la tasa de ganancia, el capital en relación, el capital fijo, con respecto, son máquinas, edificios, etc., con respecto al capital variable que lo separa en salario. Como él en una de la teoría del valor, que lo único que genera valor es el trabajo, dice, si el numerador se va, digamos, yo estoy extrayendo ganancia, lo varía de la masa salarial y con relación al capital tiende a disminuir. Aunque también ve, así como Piketty ve convergencia y divergencia, también hay tendencia que hace que esto no sea una cosa tendencial, y ha habido un periodo de tiempo como es empezar a exportar capital a lugares del mundo, o sea, como Marx analizar el capital, lo analizó para Inglaterra, pero que se ha extendido de fronteras del capitalismo hacia sistemas precapitalistas mucho. Entonces, yo no estoy de acuerdo todavía en sacar la conclusión que Marx se equivocó. Y por último, es muy interesante algunos análisis con respecto que con los datos de Piketty logran poder confirmar la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia con los propios datos. Y hay un trabajo hecho para Argentina, que ahora no recuerdo el nombre, que llegué a él porque lo mencionaba un crítico de conclusión. Me parece una obra que aporta y mucho a las sociedades de hoy. Me parece que realmente como que me volvió las ganas ya me había cansado un poquito de estilo, debo confesar. Y bueno, me renovó las ganas de seminario. Y lo último es que, esto lo acabo de pensar ahora, Kutzner, que hablaba del mundo de maravilla, bueno, ¿cómo llamaba vos? El cuento de hadas. El cuento de hadas. Bueno, hoy tenemos un presidente que de alguna forma él decía, el capitalismo en su inicio es desigual, pero cuando esté maduro será igual, que es lo que es tendencia a él le mostraba las guerras. Bueno, si yo eso entre periodos largos, lo traigo un periodo corto, el primer semestre será desigual, pero paciencia que el segundo semestre vamos para claro. Bueno, mi predicción de que iba a defender a Marx se ha cumplido. Marx no necesito. Necesita Ok. Déjenme solo una cosa sobre esto que dice. Algo que también, una lección que uno puede sacar de la parte empírica del estudio de Piketty, más allá de luego la propuesta de solución, es que cuando uno ve las series históricas, para que aumentase la igualdad fueron necesarias guerras, revoluciones. O sea, uno puede tomar el estudio de Piketty para mostrar la incapacidad de las democracias para generar igualdad en condiciones normales, ¿no? Uno dice, bueno, teóricamente la democracia tendría que ser el mejor sistema para generar igualdad, porque los que tienen el poder son los que están siendo víctimas de la desigualdad. Cuando uno ve las series históricas, no ve eso, sino que lo que ve es que fueron necesarios. Bueno, en la Revolución Francesa hay un momento de quiebre de la desigualdad, pero claro, fue necesaria la Revolución Francesa y luego 2 guerras mundiales, ¿no? Mientras tanto, la pregunta es, ¿y qué pasó con los sistemas democráticos? ¿Qué pasó antes de la guerra con los sistemas democráticos de la desigualdad? ¿Y qué ha pasado luego de la guerra con los sistemas democráticos de la desigualdad? Parece que tenemos un problema en nuestros sistemas democráticos
para llevar adelante políticas que disminuyan la desigualdad. Lo cual nos vuelve a llevar a un tema con el que comenzamos, que es que uno de los problemas más graves que tiene Argentina, y no solo Argentina, sino las democracias en general, es cómo cortar la influencia del dinero sobre la política. Si no se puede cortar la influencia del dinero sobre la política, uno puede tener democracia, aristocracia o cualquier forma de gobierno y la desigualdad no desaparecerá. Así que creo que esta es una lectura política del estudio económico de Piketty. ¿Alguien había levantado? Sobre el segundo mecanismo de divergencia, de las remuneraciones elevadas, de lo que tienen claro más alto, creo que en nuestro contexto se profundiza con que, digamos, la solución es política, pero quienes ocupan cargos políticos también tienen conexiones con estas empresas, entonces como quien podría revertir la situación está interesado en no revertirla y quizás profundizar. Entonces esto que uno lo piensa como, bueno, el gerente de una empresa, digo que por ahí el gerente de una empresa ocupa un cargo en el Senado, ministro, presidente, entonces creo que eso se profundiza y que también vuelve más, se pone en conexión más directa con un tipo de corrupción que en este caso sí también agrava la desigualdad y que, por ejemplo, si no ocupa un cargo público, no tener manejo de empresas privadas. Yeah. Y las puertas giratorias que en el momento hablamos, creo que en este punto como que colapsan un poco y agravan el problema de este segundo mecanismo. Ok. Que este mecanismo de puertas giratorias sería un modo de cómo el dinero influye en la política, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, sí, tal cual. No, el dato interesante que me parece que aquí, sobre todo cuando se excepción al mundo que se reduce la desigualdad, es en el periodo de guerra, post Segunda Guerra, cuando los estados, digamos, aumentan el gasto público y la inversión en obra pública. Algo que ahí la discusión de liberal y conservador siempre atacan, ¿no? La inversión en obra pública y el gasto público el cual incrementa esa brecha. Me parece que por ahí el desafío de democracias actuales más un poco de el tema de no dejarse, digamos, seducir por ese discurso que hace el gasto público una especie de garrocha, de faro, que eso es lo que me vale la semana. Ya, sí, eso, sí, sin duda no hay ninguna sorpresa en cómo eliminar la desigualdad, ¿no? Y eso también es algo que veíamos con Stiglitz, ¿no? Que es, bueno, ¿y cómo se va a eliminar la desigualdad? Y cobrándole impuestos a los que más tienen para gastar en los que menos tienen. Uno dice, ¡guau! Esta es una solución como muy obvia. Pero algo semejante pasa aquí. Si hay recortes en gasto público, si hay aumento de gasto público, es posible que disminuya la desigualdad. Eso es lo que muestra, como dice, después de la entreguerra y luego de la Segunda Guerra Mundial. La otra cosa es esto que señalábamos de la educación. Si hay aumento en gasto educativo y aumento en el gasto público, entonces seguramente habrá disminución de la desigualdad. El punto es qué pasa con nuestras democracias, que eso que debería ser la regla en una democracia, tener gasto público direccionado a la población más perjudicada, no sea en nuestro caso la excepción, ¿no? Cuando uno ve la historia de la democracia, cuando en Estados Unidos se intentaba poner el régimen democrático, hacer este experimento de la democracia liberal, lo que los atemorizaba era que la gente estuviese muy interesada, que las mayorías populares estuvieran muy interesadas en sus propios intereses y terminaran dejando sin nada a los aristócratas. Bueno, parece que las democracias se han curado en salud, ellas mismas, ¿no? Este riesgo no lo tenemos. Ahora tenemos democracias en donde la mayoría popular no está interesada en llevar adelante políticas de aumento del gasto público y aumento del gasto educativo, sino que hay mayorías populares respaldando políticas que van en sentido contrario. Sí, claro. Por eso digo, es un problema político el que tenemos. Lo voy anotando ahí. No quiero pelear. Pelees, lo que quieras, y para eso está aquí. No voy a pelear. Bueno. Una aclaración de lo que decía del tema de las naftas y eso. Me llamó mucho la atención cuando yo leía en el último momento, creo que es el 10%, que hablaba Aranguren, que dijo: si la nafta está muy cara, la gente va a dejar de consumir.
Y dije, qué bruto cada uno, siendo una persona que viene de la economía, sabiendo que los NAFTA son productos inelásticos, ¿no? Y esa era la palabra que tal vez falta decir, es una cosa inelástica o inelástica, varía de acuerdo a la demanda, ¿no? El precio y la demanda. Y también se puede hacer el ejemplo de la NAFTA con la comida. Entonces, si el precio de ciertas comidas suben demasiado, que sería el producto normal, que se llama la economía, uno pasa a un producto inferior, ¿no? Si en vez de comer verdura, empieza a comer arroz. Y esa es la aclaración. Para también aclarar lo que decías vos con respecto a Macri, que vive en un cuento de edad, yo no adhiero mucho a esa idea de que vive en un país de la felicidad, que la felicidad la gente que vive. ¿Podés hablar un poquito más lento? Me está pidiendo está pidiendo. Es que tiene miedo, pero no le vamos a hacer nada. Hable tranquilo. Sí. En cuanto a lo que decía de Macri, estoy de acuerdo que con la felicidad no se come, pero creo que está claro que dentro de las propuestas de él no está disminuir la desigualdad, ¿no? Entonces, sea asequible o no lo que dice pobreza cero, pobreza 1, lo que sea, pero la idea de él no es desigualdad. Y a esto saco a colación una conversación que tuve con un cura católico que vino a dar una conferencia acá en Argentina. Y yo le preguntaba la cuestión de desigualdad, porque ahora que el mundo está creciendo, hay más clases medias y hay menos pobreza. Y eventualmente se va, una cuestión de revolución tecnológica, una cuestión de revolución tecnológica, menos, la población está creciendo menos, y más porque por ayuda social va a haber cada vez menos pobres. La discusión deja de ser hablando de la pobreza y pasa a ser la desigualdad. Entonces, lo que yo le preguntaba a este hombre, le digo, ¿cómo sigue siendo? La desigualdad sigue siendo un problema. Y él decía, bueno, en tanto y en cuanto las personas tengan lo mínimo para vivir, digamos, se cumplan los requisitos básicos de supervivencia, la desigualdad es parte del juego. Y que le diga un catedrático. ¿El cura decía esto? El cura decía esto. Y ahí es cuando te juega. Qué feo. Y un dato así para aportar que un poco contradice lo que venimos diciendo, pero en Argentina, dolarizados en dólares, los sueldos de los gerentes de empresas son los más bajos de Latinoamérica. Eso es dato, ¿no? Recogido del periódico súper de izquierda de la Nación. Pero igual. No, pero claro, ahora. Y claro, porque vienen de un periodo. No, pero de antes. Sí, claro, de 12 años. 12 años. Y claro, no es raro que sean los más bajos. Justamente, el problema hay que ver qué pasa dentro de 5. Claro, si todo el kit del asunto es esto. En 12 años han sido los más bajos. Lo que dice Piketty es lo que explica parte de la desigualdad, es la subida de los sueldos de los gerentes. Hay que ver si ahora que hay políticas neoliberales subirán. Para mí no sé si pasa por ahí. Yo no tengo datos para decir, ¿no? Pero se me tiene mucho que ver con el capital financiero. Y esta capacidad de que yo tomé una clase de finanzas de un profe que decía, ¿para qué vas a trabajar si tu dinero puede trabajar para vos? Y esa es la idea de todas las sociedades, digamos, los países más desarrollados que invierten mucho en sus mercados, mercados de capitales. Y acá, por ejemplo, no está grabado eso, ¿no? Si uno puede invertir en acciones, saca una ganancia, los bancos acá sacan entre 80 y 100% anual, analizado de hace no sé cuántos años, y no se paga un solo impuesto. Y eso para mí crea mucho más desigualdad que un gerente que gane $1 millón y un empleado gane 100. Son los dos mecanismos de Piketty. O sea, Piketty dice que el mecanismo que acaba de enunciar es este el aumento de la productividad del capital, ¿no? Si el capital tiene... ¿Por qué me conviene más dejar el dinero que trabajar yo? Bueno, probablemente porque la tasa de crecimiento sea menor que la tasa de rendimiento del capital, que es justamente el mecanismo que identifica Piketty, el segundo, ¿no? Y luego dice primero, y él dice que no tiene datos, ¿no? Si recuerdan, él dice, creo que parte de lo que explica el aumento de la desigualdad es el aumento de los salarios de la gente que está en el primer decil. Dice, pero nos faltan datos sobre esto, o sea que sobre esto último tiene más bien datos intuitivos, ¿no? De lo que ha pasado con los gerentes de bancos pagándose primas millonarias, pero no tiene estudios sobre eso.
Y otro mecanismo, perdón, ¿no? Otro mecanismo de desigualdad, por así decirlo, que está favorecido por el mismo mercado, que yo lo conozco por Estados Unidos. Uno cuando tiene una ganancia X por el trabajo, el impuesto a las ganancias, finalmente es un 30 un 25%, ¿no? O sea, empieza un 15% de acuerdo con tu gana y llega a 35%. Recordemos que en la época de Roosevelt estaba en 95%, por las escalas. Fue bajando hasta llegar a 35, Bush lo bajó a 30 y casi se paralizó el Congreso cuando Obama lo quiso volver a poner a 35. Pero si yo soy un dueño de una empresa y tengo una ganancia de $1 millón, no me conviene cobrar $1 millón como ganancia. Me conviene, como yo tengo una empresa, una SA, por ejemplo, en vez de cobrar el sueldo como empleado, que pago 35, me doy dividendos que pago el 15, el 18, el 20, creo que ahora está. El 23,5 está en Estados Unidos y había bajado el 15 durante Bush. O sea, sobre el mismo capital estoy pagando la mitad de lo que tendré que pagar y de lo que paga mi empleado, digamos, ¿no? Yo como claro. O sea, ese es un sistema, como dice usted, desde la política diseñado para favorecer el que no tiene. Sí, claro, por eso creo que déjenme volver a la parte problemática del final. Creo que la solución al problema de la desigualdad son políticas, ¿no? Y por eso volví a decir esto, mientras estemos discutiendo de corrupción, que parece ser el tema estrella de la Argentina, el problema de la desigualdad seguirá allí, ¿okay? Porque no es ese el problema que tenemos problemas de política tributaria, política de gasto público, política educativa, eso es lo que tendremos que estar discutiendo y no quién ha robado qué. Claro que es necesario saber quién robó qué. Déjenme aclarar esto porque si no, luego recibo insultos en todas las lenguas en Facebook. Claro que es necesario saber y está muy mal que la gente robe y el que roba debe ir preso. Y luego de todo eso, que es un problema penal, viene la política, que es ¿y qué políticas tenemos? Y esa es la discusión que no está siendo llevada adelante. No porque no tengamos políticas, sino porque tenemos políticas que no quieren ser discutidas. No, porque uno diría, no tenemos políticas. Claro que tenemos políticas. La política es la que ha provocado la desigualdad en la Argentina. Pero mientras estemos discutiendo de corrupción, esas políticas no pueden ser reformadas. Perdón que usted tenía... Usted lo nombró al pasar, pero lo que me llamó la atención es cuando refería que si el rendimiento del capital es mayor a lo que los bienes producidos, en Argentina normalmente sucede por una cuestión inflacionaria. La tasa de interés, no, era solo para hacerlo gráficamente. La tasa de interés sería lo que se paga, el rendimiento que tiene el capital. Si la tasa de interés, es decir, lo que rinde el dinero, es mayor que la tasa de incremento de la producción, la tasa de productividad, entonces conviene más o reditúa más tener dinero en el banco que ponerlo a producir. ¿Se entiende? Entonces, el capitalista, esto es una súper simplificación, pero para que se entienda. Entonces, el que tiene el dinero en el banco, simplemente teniendo el capital, no produciendo nada, por ese mero hecho incrementa su riqueza y lo hace más que el que está trabajando. Entonces, esto a la larga genera que la brecha entre capitalistas y quienes no tienen capital, sino que solo reciben un ingreso por su trabajo, se aumente. Yo lo digo por otra cuestión, lo veía, me imagino, si yo tengo políticas distributivas que tienden a combatir la desigualdad, empiezan la asignación o un potencial ingreso ciudadano, etc. Entonces voy a tener más dinero circulando, más personas que pueden consumir y eso llevaría a un aumento generalizado de precios. Que creo que algo de eso salió acá también, ¿no? Acerca de que la desigualdad no es reducir la pobreza, porque tranquilamente puedo tener un país en el cual, digamos, estoy pensando en políticas no educativas, sino en políticas de distribución de ingresos propiamente dichas. De redistribución de ingresos, okay. En las cuales, si tengo mucha gente consumiendo, entonces voy a tener un precio, o sea, una presión que hace que suban los precios. Entonces, por ahí me interesaba eso que va a pasar, al saber si existe una paradoja, ¿no? Entre que si yo tengo mucha redistribución, en definitiva también voy a tener inflación, o si es algo completamente contingente que tiene una relación necesaria. Si a fin de año, supongamos, siguiendo con esta contradicción, yo tuviera mucha gente con desempleo y mucha gente en la pobreza, en definitiva sí tendría un efecto sobre los precios, ¿no? Que sería que se reduciría un poco la inflación. No sé si se entiende. ¿Te gusta? No, menos, a ver. Si no hay contraparte con la oferta.
si la oferta obviamente tarda mucho más tiempo, la inversión tarda mucho más tiempo en concretarse, son meses, años, o sea, si vos le das a la población de $1.000 a cada uno para que tengan, para que usen, obviamente todos los precios van a subir porque no hay suficientes bienes para satisfacer la demanda de esas personas que tienen $1.000. Pero si se hace gradualmente y al mismo tiempo se incentiva la oferta y la demanda, supuestamente en el momento de equilibrio los precios no tendrán que subir. ¿Entiendes? Subirían el ritmo de elección. Y funcionaría al revés, digamos, yo tengo una economía que está en receso, con desempleo, etcétera, las funciones, eso también tiene un efecto facilitar que baje también la relación. Sí. Claro. Pero, ¿y eso por qué le parecía que tenía efectos sobre la desigualdad? O sea, si usted tiene una economía en recesión, puede ser que tenga capacidad productiva no utilizada, ¿no? Que eso. O sea, nuestra economía actualmente tiene capacidad productiva no utilizada. Es fácil de saberlo porque antes estaba produciendo más y ahora produce menos. Así que no es que se ha destruido la capacidad productiva. Si uno ahora incentiva la demanda, entonces no produciría inflación. Porque si hay capacidad productiva ociosa, el incentivo de la demanda no es inflacionario. ¿No? Digo, así es como básico. O sea, si uno, déjeme ponerlo bien, porque hay una idea de que el incentivo de la demanda es pernicioso y lo que se tiene que hacer es incentivar la oferta, ¿no? Aumentar la productividad, entonces incentivo a los empresarios, ¿no? Que es lo que hace, esta es la discusión, ¿no? Reagan lo que decía él, los neoconservadores, hay que incentivar la oferta y eso hará que los precios bajen, ¿okay? Los otros, la discusión es, bueno, tal vez hay que incentivar la demanda y eso hará que la producción aumente, ¿okay? Creo que esa discusión teórica, cuando uno viene de una economía que estaba produciendo y ahora está en recesión, no tiene demasiado sentido. Porque si la economía estaba produciendo más de lo que produce hoy, quiere decir que hay capacidad ociosa. Y eso significa que el incremento en la oferta no producirá inflación. El incremento de la oferta lo que producirá es reactivación de la capacidad ociosa. Eso. O sea, si uno tiene la capacidad, la economía produciendo a tope y ahora incrementa la oferta, da dinero, entonces pasa esto. No se puede aumentar la capacidad productiva de un día para el otro, los precios suben. Pero si la economía estaba produciendo y ahora está produciendo menos, el argumento de que hemos restringido el dinero que recibían las personas, es decir, la oferta, para combatir la inflación, no funciona. No funciona porque, aun si lo diese, como hay capacidad ociosa, eso haría que se aumente la producción, no que aumente el precio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y lo que yo me pregunto, digamos, habla del uso del gobierno de que padecen una inflación en dígitos. ¿Funcionaría de inversa, digamos, el hecho de que si yo tengo una fuerza productiva ociosa, sí, no necesariamente se va a repercutir en que haya un proceso inflacionario, tampoco? Si usted le saca dinero a la gente, eso como recesión ahora, no necesariamente se va a producir inflación. Eso es lo que yo digo. Puede ser que no. No, de esto puede haber esta combinación de inflación y recesión, ¿no? Que alguna vez lo ha tenido. No, Argentina ha tenido esto en el pasado, ¿no? Combinación de recesión e inflación. Claro, al final del gobierno de la Rúa teníamos algo así, ¿no? Y es posible cuando las causas de la inflación no tienen que ver con el monto de circulante que hay, con el monto de dinero que hay, sino con otras. Por ejemplo, la gente predice que los precios van a aumentar, entonces aumentan, simplemente por las expectativas que tiene la gente. Entonces la solución no puede ser monetaria, meramente monetaria. Si uno sigue secando de dinero el mercado, eso produce disminución de la productividad, pero no para la inflación. Y entonces uno tiene recesión e inflación. Pero, digamos, con respecto al último punto que ponías, el estímulo a la oferta o a la demanda, anoche en la editorial de Pagni, el de La Nación, que también tiene de ICEA, puso exactamente ese eje. O sea, yo en la medida que no hablen de corrupción, veo, si no, ya no sé, voy a un canal deportivo. Pero bueno, el tema es que el tipo dijo, sin fundamentarlo, que nativamente en Argentina se acabó un ciclo. El ciclo del crecimiento basado en el estímulo a la demanda, al consumo. Se abre un nuevo ciclo, el de el estímulo a la oferta, el de inversión.
gobierno de Macri está atado a esto, de que pueda demostrar que vienen inversiones, que desarrollan la economía y empiezan, o sea, un presunto círculo virtuoso, digamos, motorizado por la inflación. Ya. Lo trató con esa claridad y con ese corte, por supuesto que lo llevó también para Brasil, como una cuestión latinoamericana. Por cierto que hay experiencia latinoamericana que todavía sigue muy bien, como la de Bolivia, donde ahí no se agotó el ciclo. No hay déficit fiscal. No hay déficit fiscal. No tienen que imprimir ellos. Sacan tasas y incluso se demuestran el 4%. Sí, pero digamos, no es que aquí tampoco estaba hablando de déficit, estaba hablando de si estímulo a la demanda o estímulo a la oferta. Aquí fue estímulo a la demanda en el último año y sobre todo, en principio la demanda era combinada, sigue aumentando la demanda del mercado interno con la demanda externa de las commodities que en los 4 años traicionó ni mucho. Después el mundo fue cambiando y hoy está en un mundo donde el comercio internacional baja, no solo que no crece, sino baja. O sea, pensar en un mundo que traccione toda la economía se hace complicado. Pensar que ese mundo vaya a traccionar a la economía argentina, donde es muy dependiente de la resiliencia, se hace complicado. Entonces me parece que no estamos en una situación donde vos sos un optimista. Yo podría decir, yo también soy un optimista histórico, pero seguramente la muerte me llegará antes que el optimismo. No, y aparte eso no me hace ser optimista. No, y aparte creo que lo que los volvería felices a ambos no es lo mismo. O sea, son optimistas con cosas diferentes, me parece. Usted espera una sociedad marxista. No, yo no soy una sociedad marxista. No. Ah. Para nada, no. Ah. Sí, Una que no es marxista, seguro. No. Yo, en los términos, por eso, después de la primera clase, o módulo, me avine a ver de que íbamos a estar hablando básicamente de la distribución del ingreso y que tiene causas políticas, que de hecho las tiene, pero que tiene causas económicas, que alguien podría decir seguro, pero no vamos a poner, como dijiste claramente, hay muchos que piensan que la distribución no depende del modo de producción. He puesto la regla, he sido obediente y las he seguido. Muy bien. Entonces, es como esto, yo digo, que crea que hace falta una política, no tengo ninguna. El poder político que hace falta para instaurar esa política es muy alto, no tengo ninguna duda. No estoy pensando en una sociedad más, estoy pensando en una sociedad democrática donde la pobreza tienda a desaparecer, la desigualdad tienda a converger, o sea, a bajar la desigualdad diversificada y donde evidentemente he puesto una suma cero para que algunos ganen, algunos no, al menos, no voy a decir que pierdan, pero al menos no pueden seguir ganando lo que ganan. Tengo una pregunta de hace mucho tiempo. Sí, es como un diálogo, ¿viste? Que a veces es difícil. Ya. Yo me tomé unas vacaciones por ahí esto que yo creo que ya lo charlaron, pero una de las cosas que me quedó como dos cosas, pero una, la primera, digamos, como muy fuerte esto de pensarlo, quiénes llegan a definir políticas, quiénes llegan a participar políticamente, son los sectores más altos económicamente. Y bueno, cuando yo planteaba la necesidad de la forma de revisar los condicionantes, no condicionantes, sino las contribuciones que hacen, yo pensaba, bueno, ¿qué piensa usted en relación si este sector estaría dispuesto a ir contra sus propios intereses? Porque en realidad, en la medida que se hubiera regular los aportes a campaña, los condicionamientos posteriores, etc., estaría yendo a sus propios intereses. Una pregunta, independientemente de los autores, sí, o sea, claro. que era lo que usted pensaba al respecto, pido disculpas si ya se trató. Y la segunda es que cuando uno escucha a
a los funcionarios económicos y políticos del actual gobierno pareciera, a mí me suena, como que estuvieran hablando de otro país. Y pienso que es están fundados en alguna teoría, ¿no? Yo de teorías económicas no me gusta demasiado, pero me gustaría saber en qué basan tantas fundamentaciones de que estábamos sin producir nada, sin hacer nada, estábamos tan mal. ¿Cuál es la teoría económica que lo fundamenta? ¿Sí? Esa es la pregunta. Claro. A la primera, como es mi opinión, puedo responder mejor que a la otra. ¿Cuál es la teoría económica que fundamenta el diagnóstico de los 12 años pasados? ¿O lo que pasa? Fundamenta los funcionarios actuales, económicos y políticos, Sí. para mirar al país y decir que todo esto fue un fracaso. ¿Sí? Hay una permanente justificación de que hay que hacer ciertas cosas, como un ejemplo chiquito, hay que aumentar 400% la luz, porque en realidad durante tantos años se planchó los precios. Y como se hicieron las cosas tan mal, el país no creció de un montón de cosas, yo digo, bueno, a ver, hay otros sectores que lo leen desde otro lugar. Ya. ¿No? Que eso no es económico. Ya. Digo, ¿cuáles son las teorías que abonan estos criterios de los funcionarios actuales? No, creo que es el modo de definirlo sería la teoría que siguen es neoconservadurismo, ¿no? No creo que haya. También se la conoce como neoliberalismo. Me resisto a eso porque creo que le genera mal nombre al liberalismo y creo que el liberalismo es bueno. Así que no, yo diría que es eso. No creo que haya demasiado misterio en la teoría económica que se sostiene, ¿no? Porque creo que es una teoría económica que hace del principal valor la eficiencia económica. Entonces, si la distribución de la riqueza no es eficiente, entonces debe ser quitada. Claro, cuando uno dice esto, uno piensa, bueno, entonces solo están preocupados por la eficiencia. Eso y una apropiación de renta por parte de los sectores que han puesto al gobierno en el poder. Creo que eso no creo que haya demasiado más. Y sobre cómo cambiarlo, creo que como todo cambio político, los cambios políticos son misteriosos, ¿no? Porque uno dice, ¿y cómo un pueblo cambia? ¿Cómo un pueblo cambia él mismo? ¿No? Si hay algo que se puede aprender de lo que señala Piketty, es que nunca quienes se beneficiaban de la desigualdad adoptaron políticas contrarias a sus intereses simplemente por voluntad propia, ¿no? Así movidos, como, bueno, qué mal, pobres niños que están trabajando en las minas de carbón. No, nunca fue esto, sino que lo que hubo fue escándalo, movimiento político, presión política. Lo que me preocupa es que eso no es lo que hay en la Argentina hoy. Entonces, claro, tenemos aumento de la... Cada vez que uno dice, ha habido aumento de la pobreza, del otro lado dicen, ¿y los pobres que había antes? Pero, a ver, el punto es, si ha habido aumento de la pobreza, ¿por qué usted y yo, aunque usted estaba preocupado de los pobres de antes también, igual que yo, ¿por qué no estamos escandalizados por el aumento de la pobreza? Bueno, esto es lo que tenemos, como le decía antes, una democracia que está dispuesta a justificar todos los males que el pueblo recibe sobre sí mismo. O sea que es algo extrañísimo. Y extraño que el mismo pueblo haya justificado la necesidad de cambiar ciertas cosas que se quedan distribuidas a favor propio y que haya decidido cambiarlas. Sí, creo que no hay nada que pueda salvar a la democracia de una ciudadanía mal informada. No hay nada que la pueda salvar. O sea, ese es el riesgo de una democracia. El riesgo de gobernarnos a nosotros mismos, que si nos enloquecemos nosotros, no hay nadie que nos podrá salvar de la locura. Entonces, claro, si una ciudadanía enloquece y dice, bueno, montada en algún discurso, dice hay que acabar con todas las políticas públicas, no importa que haya 1,5 millones, que esto produzca 1,5 millones de pobres, 150.000 desempleados, no importa, hay que hacerlo porque a la larga, bueno, si una sociedad piensa esto, no hay nadie que la pueda proteger de eso. Así funciona la democracia, nos inmolaremos, ¿no? Esperaremos que recuperemos la cordura. Espera que voy ahí. Sí, tengo una familiar que perdió una empresa grande, nacional. No lo puedo creer, no
10, 12 años la producción nacional de acero. Fue impresionante. Sí, tremendo eso. Y además, más allá de una ideología, ¿no? Me parece que sí, o sea, se trata también de una cuestión de eso. O sea, esta persona, por pagar los impuestos como se debe y demás, yo no voy a ser, o sea, tendré menos, no te voy a ser pobre por eso. Me parece que es una cuestión de visión de cada uno. Y además de pensar de que si eso está bien distribuido, las personas van a volver eso, ese capital, o sea, es como muy simple, es como bastante, o sea, se activa la economía interna, el que esté en esos puestos va a ser que se crezca y se crezca. Pero eso, sí, los datos que yo tengo que acierten, que luego en los días después en los necesitas. Ok. No por el conocimiento de que había tenido a nivel nacional que hacer. Ok. No, nos quedan 7 minutos para cumplir nuestro horario espartano. Había manos levantadas, pero veamos a alguien que no haya participado. Sí, yo no tuve oportunidad de leer el texto, Yep. así que lo que escuché. Me pareció muy interesante. Lo que sí me pregunto es en relación con la propuesta que se dice aquí, que me pareció muy interesante, y que supongo que se podría aplicar a otras propuestas sobre políticas de redistribución de ingresos y demás. Es que sucede cuando el Estado, la gente que graba y que recauda ese impuesto, estructuralmente estafa, más allá de la corrupción del tercer individuo, cuando el Estado puede pensarse ya no como una democracia, como un Estado democrático en este sentido formal que tenemos entendido de una soberanía del pueblo, sino como un andamiaje político y económico de algún modo, intereses que ya son de carácter internacional. Y que no me lectura ni una lectura que tengo en moda pensar que el Estado-Nación ya no es tanto una forma de soberanía, sino que está muy horadado en ese sentido y que en última instancia siempre va a jugar. Y cuando si en el hipotético caso establecer un impuesto a la ganancia o al capital, no puede jamás volverse de vuelta sobre el mayor retributivo. Pienso que es una buena invitación a pensar también, porque estoy de acuerdo con los problemas políticos y soluciones políticas en ese sentido. Si política es solamente, o pensar en un pensamiento político que logre pensar en un sistema político en el futuro, pensar políticamente se trata siempre de pensar en soluciones de políticas económicas estatales o que pasen a través del Estado, entendiendo por lo menos nuestros estados actuales con esta democracia tal como funciona. Me pregunto también si vale todavía. Me parece interesante repensar también de qué hablamos cuando hablamos de democracia hoy, más allá de la definición formal, y qué es el Estado y cómo está funcionando en el sentido de si realmente es viable pensar una propuesta política que transforme a través del Estado, considerando todos los aportes que se han hecho de cómo el Estado hoy puede estar conformado justamente por representantes de aquellos mismos intereses sobre los cuales habría que avanzar a la hora de crear una sociedad igualitaria. Ya. O sea, una primera cosa sería si el Estado es la herramienta idónea en un mundo globalizado, si el Estado tiene algún poder para combatir la desigualdad, ¿no? Y creo que el cambio de color político en la Argentina muestra que sí. O sea, no ha cambiado nada a nivel internacional en este año. Lo único que ha cambiado han sido las autoridades locales de Argentina. Y ese cambio de autoridad y de política ha provocado el aumento de la pobreza y el desempleo. O sea que creo que ahí uno tiene un ejemplo de cómo las políticas locales son, creo yo, las que, iba a decir las que tienen mayor influencia, pero bueno, creo que eso va a ser discutible. Pero eso es lo que creo, que las políticas que tienen mayor influencia en la distribución del ingreso son políticas locales, no políticas internacionales.
usted recién hablaba de cómo se escandalizan cuando la gente dice, cuando uno dice que hay aumento de la pobreza, pero no recuerdan los pobres allá. Pienso que también cuando la comunidad local vivieron en el año pasado, había una enorme, digamos, desigualdad. Existía, digamos, a otra escala quizás, y ahora está, por supuesto, pagado en el proceso de aumento de la desigualdad, pero sin aún así no se puede pensar, no se podía pensar tampoco en una sociedad sin desigualdad, porque con otro color político y con otro gobierno, porque a largo plazo también hubo políticas a nivel económico y a nivel político que iban a seguir generando, seguían alimentando una brecha, fuera tratándose de pueblos originarios o de ciertas provincias donde claramente la distribución del sistema de impulso seguía afectando. No, seguro que cuando uno tiene política... Sin duda una diferencia, sin No. duda hay una diferencia muy grande, pero quienes eran críticos del gobierno anterior podrían haber sostenido también la altura de pensar que había una desigualdad, mecanismos de desigualdad de representación. Yo entiendo que alguien critique políticas porque no son lo suficientemente eficaces para disminuir la desigualdad. Lo que no entiendo es que porque no son lo suficientemente eficaces uno opte por políticas que son menos eficaces que las anteriores. Entonces, y creo que puesto así, sería estupendo que en Argentina uno dijese, bueno, esta política funcionó en esto, pero dejó los pueblos originarios sin tocar, así que ahora vamos a sumar una política para esto, y no el ciclo que tenemos, que es un ciclo donde disminuye y aumenta la desigualdad una y otra vez, ¿no? Si uno ve lo que ha pasado en Argentina, uno no ve una U, sino que ve subidas y bajadas de la desigualdad, o sea, de acuerdo con cuál sea el color político del gobierno. Entonces parece que lo que tenemos es que no hay esto no creo que sea un problema de los gobiernos, sino de la sociedad. La sociedad no tiene en su agenda, como un tema importante, la disminución de la desigualdad. De hecho, hace unos meses salió un artículo en La Voz del Interior que decía que la desigualdad no importa, ¿no? En contra de Piketty. Y uno decía, pero ¿de dónde salió esto? ¿No? Bueno, una cosa perdón, voy a escuchar la que tenía y ya nos vamos. Sí, a mí me rapidito, estaba mencionado bueno, entonces que ella sorprendió de cómo el operario podría haber elegido determinadas cuestiones. Y me parece que está dentro de una de las respuestas que se ve en el texto, que era esta cuestión de cuando la sociedad es consciente, tiene idea o noción de la desigualdad, que el sujeto desigual participe de eso, y es lo primero que se quiere atacar. Totalmente, la universidad pública y la educación es lo primero que se está atacando. Y no se considera eso. Y es verdad que la solución no va a venir de las personas que están en el político o que no empiezan política, digamos. No, la sociedad no cambia mediante la voluntad del patrón, por decirlo de alguna forma, y me parece valorable, digamos, las organizaciones sociales, las organizaciones de base, como motor o propulsor de determinadas políticas. Si bien es medio difícil ahora, si ahora se dejan de tomar, no se toman más esas acciones a nivel social, digamos, ya pasando una cuestión más territorial, y si no se hace ahora, creo en este momento, el golpe va a venir más fuerte después, porque encima no vamos a contar con la universidad pública, con determinados ámbitos donde tenemos las herramientas para poder saber si existe determinada desigualdad, si se hace consciente de la desigualdad y nos organizamos dentro de todo para atacar a eso. Ya. Ok. Solo una cosa sobre esto de las organizaciones de base u ONG. Creo que está muy bien participar en ONG o organizaciones de base. Sin perder de vista que en un sistema de partidos, como el que tiene en Argentina, la militancia política relevante es la militancia partidaria. Yo creo, y creo que parte del problema político que tenemos es que tenemos un sistema de partidos con partidos vaciados de militancia política. Entonces, tenemos un enorme problema político en la Argentina. No sé cómo lo vamos a solucionar. Con esta reflexión poco optimista. ¿Quiere terminar? Le decía que estamos hablando y entonces le decía, efectivamente funcionó ese mecanismo de diferenciación, porque le decía regalo, sí, que un
tema, decir, a ver, le decía eso, bueno, no, pero yo no quiero seguir manteniendo planes, claro. trabajo, como ese mecanismo. Ya. Eso. No, perdón, Diga. una No se quieren ir hoy. Hoy veo que... Adelante. Me llama mucho la atención esto de la desigualdad y le preguntaba a una mujer que había hecho investigaciones, en una entrevista a operarios, que salió lo de la asignación universal, Ya. que es la asignación familiar de manera para la gente que no trabaja. Claro. Y los operarios estaban en contra, porque si yo trabajo, y por eso tengo la asignación universal. O sea, entre la misma gente, la clase trabajadora, Claro. no les gusta la desigualdad, que si yo trabajo y la recibo y este que trabajo la recibo también, ¿por qué? Sí, sí. Ya. ¿Puedo hablar un minuto? Claro que sí. Yo no tengo ningún problema, es por la gente que está como capturada. Pueden irse cuando quieran. Yo la primera vez que vengo, me gustó Adelante. mucho enviarse por venir Buenísimo. de trabajo, cosas, calculo de todas. Yo, cuando leí el anuncio de usted, lo primero que hice fue buscar qué era austeridad. Porque es una palabra que creo que todos lo tenemos como mente, pero por ahí no sabemos. Busqué que es una construcción herreriana que se llama, que tiene ausencia de lo que son decoraciones o ornamentos. Entonces, en base a eso, me imaginé que en Argentina hay personas que parecen castillos llenos de lujosos ornamentos, contrastadas a otras que son como chozas creadas con materiales precarios. Hablo de la desigualdad de oportunidades que hay, ¿no? Y creo que, analizando lo que Piketty hablaba sobre evitar impuestos progresivos y crear un impuesto a la riqueza que haga que se resuelva el problema de desigualdad, creo que no es utópico. Pero creo que, como usted decía, aquellos científicos sociales también tienen que tener un lugar para poder hacer sus aportes y no solo quedarse invocando lo que son la justicia, que suenan como utópicos porque no tienen el lugar para manifestarse. Y en cuanto a ese mecanismo que él habla de promover la educación, de que si no lo hacen, no lo usarían como la gente, sino de emergencia, creo que ese es el mayor problema de la Argentina. No se invierte en educación. La educación es mala. Se paga mal a los que educan, entonces los que educan lo hacen de una manera defectuosa. Y creo que el problema de raíz es que las personas no son retribuidas conforme a nuestros méritos. Entonces, si una persona no se siente bien remunerada para educar, lo va a hacer mal. Y así se viene traspasando el problema de generación en generación. Entonces, eso creo que por eso se creciendo la desigualdad. Porque las personas quieren estudiar solo para tener más dinero y servir a la empresa capitalista. No quieren estudiar para ser profesionales y servir al pueblo. Si todos tuviéramos ese pensar, teníamos una diferencia. Ok. Déjenme terminar con una... Sobre esto del mérito y la igualdad de oportunidades. El problema siempre, en una sociedad desigual, el problema siempre es el mismo. ¿Cómo bloquear la influencia del dinero? Ese es el problema que tenemos. Entonces ahora el problema es cómo bloquear la influencia del dinero en relación con las oportunidades. Si yo dejo que el dinero influya en el grado de educación que recibe la gente, no tengo igualdad de oportunidades. Si yo dejo que el dinero influya en el poder político, en la voz que tiene la gente o el poder de influencia política que tiene, no tengo tampoco igualdad política. O sea que en una sociedad desigual, el problema político que tenemos es cómo quebrar la influencia del dinero sobre los otros ámbitos en donde queremos garantizar igualdad, sea de oportunidades o sea política, ¿no? O educativa. ¿Okay? De eso se trata, ¿no? Ese es el problema, ese es lo que tenemos que dilucidar cómo hacer. ¿Okay? Muchas, diga. No nos vamos más. Me parece que por ahí se nos escapa, porque decimos, lo tenemos tan claro, pero después ¿qué pasa? La influencia de los medios. Ayer, por ejemplo, pasó en un trabajo, y bueno, la chica dice así, porque tengo que comprar con el consejo. ¿Qué hizo? No, dice, política internacional en internet, no sé qué, hay grandes ofertas. Bueno, la página me pongo a ver. Claro, son todas aquellas empresas que han decaído las ventas. Grimondi, los electrodomésticos, indumentaria. Entonces, grandes ofertas, 50%, 40%. Esos medios, los mensajes, no sé si los que tienen celulares, que por ahí uno se va registrando y te mandan el mensaje. Grandes ofertas en todos estos lugares a donde han decaído las ventas. Y todos los medios están abocados a ese día
internacional de Internet y que tenemos que comprar. Pero nadie dice que en verdad tenemos que comprar porque han caído la venta porque no nos alcanza la plata o porque direccionamos los gastos. Un poco, no gasto en nafta, me voy en bicicleta y si no tengo bicicleta o no me alcanza con la bicicleta, camino. Uno que es direccionado y los medios de prensa son los grandes, digamos, formadores o deformadores, según lo que convenga, de estas ideas. Y lo van consolidando día a día, porque es como la gota de agua que orada la piedra, tal cual. Entonces estamos convencidos, ahí engancho con lo que dijo usted hace un ratito, que lo principal es la corrupción. Entonces andamos atrás de bares. Se nos cae bares porque el socio minoritario de Catarra, que es el primo del presidente, listo, ya no es más noticia, agarremos otro. Y así, entonces la mente está permanentemente distraída del problema central que es la desigualdad. Entonces, al medio de prensa también hay que analizarlo, qué rol juega en esto de la economía y de las políticas que se van a aplicar. No, para unirlo con lo que decía su compañera, es el mismo problema. En una sociedad desigual, ahora el problema es cómo hago para romper la influencia económica sobre la desigualdad económica sobre los medios de prensa. O sea, si no logro quebrar los mecanismos de influencia entre el poder económico y los medios de prensa, tendré el mismo problema que tengo con política, con educación o con igualdad de oportunidades. En una sociedad desigual, el único camino es intentar quebrar, eso se puede hacer solo con reformas políticas, con leyes, quebrar la influencia que tiene la desigual distribución de la riqueza sobre el sistema de información, sobre el sistema educativo, sobre el sistema político. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos.